Daredevil Born Again. Números del 227 al 233. Fecha de febrero a agosto de 1986. Guión de Frank Miller y dibujos de David Mazzucchelli. Mucho antes de Born Again, Frank Miller se había consagrado como uno de los grandes guionistas de Daredevil. Cuando empezó a dibujar para el título a finales de los 70, las bajas ventas lo llevaron al límite de ser cancelado, pero cuando empezó a firmar también los guiones, la serie recuperó el estatus de bestseller con historias como La muerte de Elektra. Naturalmente, cuando Miller aceptó la propuesta del editor Ralph Macchio de regresar al título a mediados de los 80, la expectación era máxima. Consiguió superar sus anteriores clásicos con la historia arco Born Again. Ante el inicial desconcierto de algunos lectores, Miller decidió centrarse en esta ocasión únicamente en el guión, mientras que el menos conocido, David Mazzucchelli, fue elegido para los dibujos. Aunque este trabajaba a partir de los guiones de Miller, que incluían detallados cuadros descriptivos, fue ante todo un trabajo de colaboración. En los créditos figura por Miller y Mazzucchelli, en vez de la tradicional división entre guionista y dibujante, porque hubiera sido imposible disfrutar de Born Again sin la riqueza dramática y las emociones intensas que Mazzucchelli supo otorgar a la historia. Su colaboración fue todo un éxito, que repitieron al año siguiente en la igualmente brillante Batman Año 1. Born Again es una historia dura y trepidante sobre la destrucción, la indigencia y la redención, tanto para Matt Murdock como para su exnovia Karen Page. La historia empieza en la nevada cocina del infierno. Al igual que Jungla de Cristal o Gremlins, es un clásico de los anticuentos de Navidad, y descubrimos que Karen Page, la antigua secretaria y exnovia de Matt Murdock, tenía el sueño de llegar a Hollywood, pero no le salió bien, y cayó en un infierno de películas pornográficas, prostitución y drogadicción. Para conseguir una dosis, vendió la única cosa de valor que le quedaba, la identidad secreta de Daredevil. Cuando el nombre llegó a Kingpin, este se dispuso a arruinar la vida de Murdock, la persona debajo del traje. Kingpin explota al máximo esta revelación. Este se propone destruir la vida de Matt Murdock y lo consigue, arruinando su reputación. Durante los siguientes 6 meses, Murdock fue inspeccionado por Hacienda por irregularidades en sus impuestos y su cuenta bancaria quedó congelada. También se enfrentó a cargos por sobornar testigos, haciendo que le prohíban ejercer la abogacía, poniendo a sus amigos en su contra, llegando a creer que su amigo y compañero Foggy Nelson era parte de esta conspiración. No vio a su verdadero enemigo hasta que bombardearon su casa. Para Murdock, aquel acto era tan útil como una firma. Ahora podía poner rostro a su perseguidor, Kingpin. Murdock se enfrentó al señor del crimen, pero en su estado debilitado fue derrotado con facilidad. Kingpin hizo que lo empaparan en whisky, lo metieran en un taxi robado y lo tiraran al Ace River, el aparente suicidio de un hombre arruinado. Sin embargo, Murdock sobrevivió. Gravemente herido, encontró refugio en un hogar para vagabundos, donde una monja, la hermana Maggie, de la que sospecha que pueda ser su madre, lo cuidó hasta que recuperó la salud. Mientras, Karen Page estaba huyendo de los asesinos de Kingpin. Se lió con un traficante de drogas que la llevó a Nueva York, y ahí escapó para buscar a Foggy Nelson. Kingpin también quería destruir a los amigos y la reputación de Daredevil. Murdock consigue remontar, perdona a Karen y acepta un trabajo como cocinero para mantenerla mientras ésta se desintoxica. Kingpin, a su vez, ordenó a un violento psicópata disfrazado de Daredevil que matara a Page y a Nelson, pero Murdock lo detuvo y se llevó el traje. Junto al argumento principal, hay una subtrama con el reportero Ben Urich investigando lo sucedido tras la caída en desgracia de Murdock, que le lleva a descubrir que su propia familia está amenazada por Kingpin, una forma de intimidarlo para que guardara silencio. Furioso, Kingpin ordenó a un supersoldado mejorado con drogas, con el nombre en clave Nuke,
y atacara la cocina del infierno y atrajera a Murdoch. Bajo el ataque de Nuke, la cocina del infierno se convirtió en zona de guerra y Murdoch volvió a ser Daredevil una vez más. El ataque atrajo a los Vengadores, que tomaron a Nuke bajo su custodia. Este escapó y Daredevil, Capitán América y los militares trataron de detenerlo, al igual que los asesinos de Kingpin. Nuke quedó aparentemente herido de gravedad en el fuego cruzado y Daredevil llevó su cuerpo a Daily Bugle como prueba de la corrupción de Kingpin. La imagen de este como respetable hombre de negocios quedó rota y Matt Murdock comenzó a reconstruir su vida en la cocina del infierno con Karen Page. Es una historia que atrapa, cargada de emoción, con iconografía religiosa, diálogos de alto calibre y acción en estado puro. En contraste con la fantasía salvaje de muchos de los clásicos de Marvel, este relato de superhéroes está profundamente enraizado en el realismo y en los traumas del individuo. Aunque Daredevil tiene numerosas secuencias de peleas a puñetazo limpio, la mayor parte de la historia ahonda en su alter ego, mientras que Kingpin resulta más espantoso como humano que como monstruo. Los hilos de la trama aparecen brillantemente entrelazados por Miller, mientras que los dibujos viscerales de Mazzucchelli hacen que el lector sienta cada uno de los golpes. Pese a los siniestros temas tratados en Born Again, también es una historia de esperanza y salvación, bien merecida. Sigue siendo una referencia para todas las historias de Daredevil. Esta historia clásica marcaba el descenso de Daredevil a su propio abismo personal. La identidad secreta de un superhéroe es una fuente vital de protección, tanto para él mismo como para aquellos que le importan. Pero cuando Wilson Fisk, Kingpin, descubrió una grieta en la armadura de Daredevil, de forma lenta pero segura, lidió el considerable poder de su imperio criminal contra su enemigo de traje rojo. Durante un periodo de varios meses, Fisk fue erosionando la vida de Matt Murdock. Cuando la cómoda existencia del abogado comenzó a desmoronarse a su alrededor, cayó en una espiral en un pozo de depresión, pobreza y paranoia. ¿Qué le queda a un hombre cuando le quitas todo lo que le importa y todo lo que es? Kingpin se dio cuenta demasiado tarde de que un hombre sin esperanza es también un hombre sin miedo. El primer número de esta aclamada historia recibió el honor de ser votado el 11º mejor cómic de Marvel de todos los tiempos. El título Born Again o Nacer de Nuevo tiene implicaciones en muchos de los personajes de este arco argumental. Por un lado, vemos a Matt Daredevil caer al infierno para renacer como hombre, algo que Miller trabajó durante su etapa en la colección con la contraposición del traje y sus creencias religiosas, como podemos ver en los títulos de este arco: Apocalipsis, Purgatorio, Paria, Nacer de Nuevo, Salvado, Dios y Patria y Armagedón. Todos estos títulos hacen la odisea y el viaje personal que recorre nuestro héroe. Para Karen Page es otra odisea, donde no le queda más que un nombre con el que negociar por un poco más de droga. Su redención la obtiene con el perdón de Matt. Ben Urich renace también al enfrentarse a sus miedos de sufrir daño a manos de los secuaces de Kingpin. Magistral como Miller lleva su historia paralela y plasmando cómo queda paralizado frente a las amenazas del mafioso, haciendo que su trabajo de investigación sea imprescindible para derrotar a Kingpin. E increíble el dibujo de Mazzucchelli, transmitiendo su miedo y emociones al lector. El otro que nace otra vez es Kingpin, pues aquí lo vemos alejado de las peleas a puñetazos y lo vemos como un importante, entre comillas, hombre de negocios, transformado por Miller en un manipulador y controlador de personas e información desde su oficina. Born Again es un tebeo con un guión de película, que aunque tiene acción, no es la parte central del mismo. Incluso este arco no termina en un enfrentamiento final con su enemigo, sino en el crecimiento del héroe devolviéndole los golpes que la vida, en nombre de Wilson Fisk, le ha enviado. Fue una reinvención del cómic de superhéroes y lo hizo dentro de la continuidad de la historia, ni en una novela gráfica, ni en un especial fuera del tiempo. La lucha de Matt contra el psicópata vestido de Daredevil es el último paso de redención
y de abrazar quién es él y por qué hace lo que hace. Se ha levantado del barro como hombre y ahora recupera la condición de superhéroe. Ahora vuelve a ser uno consigo mismo. Y es que no es el traje quien hace al superhéroe, sino que el hombre que hay debajo, quien es el héroe.